les va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos esta tarde de jueves aquí en la UNAM Responde desde nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria para platicar hoy, por ejemplo, de la presencia de Libros UNAM en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde estaremos y les traeremos a ustedes todo o buena parte de lo que sucede en este, que es el encuentro editorial más importante y más grande del libro en español. Además, les contaremos hoy algunos detalles de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, que está proyectándose ya en algunas pantallas universitarias. Asómate nos lleva a conocer algunos rincones también especiales de la Academia de San Carlos. Esto y mucho más durante los próximos minutos. Quédense con nosotros. Los festejos de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, que este 2025 celebra 7 décadas de promover, distribuir, comercializar y socializar la producción editorial de todas las dependencias universitarias, llegan hasta la FIL Guadalajara con un conjunto de títulos que dialogan en torno a la memoria, la literatura, el pensamiento feminista, las lenguas originarias y también sobre las diferentes formas de narrar. Sobre todas estas ediciones que se vuelven no solamente lecturas, sino conversaciones. Saludamos esta tarde a Socorro Venegas, quien es la directora de esta instancia universitaria, mejor conocida como Libros UNAM. ¿Cómo estás, Socorro? ¿Qué tal, Rosa? Pues siempre un verdadero gusto venir a tu programa. Es una cita obligada y muy gozosa compartir contigo lecturas, porque sé que también vibras con esta misma pasión lectora, con las publicaciones universitarias. Y coincidimos además con esta emoción de encontrarnos, pero de generar principalmente estos diálogos. Y comencemos justamente con lo que mencionaba, que es este festejo, no es un año cualquiera, se cumplen 70 años de una instancia que refleja o resume en buena medida lo que hace nuestra casa de estudios. ¿Cómo lo entienden desde Libros UNAM? Sí, precisamente como un proyecto que ha ido creciendo con sus lectoras, con sus lectores, mirando y dialogando con una sociedad compleja, con una sociedad plural, diversa, en donde son fundamentales estos espacios para conversar a través de la lectura, a través de los libros, sobre los feminismos, sobre la importancia de mirar a una, pues como toda un área creativa que involucra a las creadoras, a las mujeres en los espacios de la literatura, del pensamiento, del trabajo intelectual, y que no siempre había sido visible. Entonces, desde allí es que hemos generado no solamente colecciones, pienso por supuesto en Vindictas, que es un ejemplo muy claro, muy potente, pero es una mirada que ha ido transformándose y que ha ido abarcando prácticamente todo el catálogo editorial universitario, ¿no? Proponer que haya más publicaciones de autoras, de la misma manera que buscamos que las lenguas originarias también sean visibilizadas o quisiera decir más también escuchadas, ¿no? Y entonces tenemos libros en ediciones bilingües, pero donde es fundamental también incluir un código QR que lleve a los lectores a poder escuchar esta lengua originaria en la que estamos publicando. Entonces, esos diálogos o, por ejemplo, introducir nuevas miradas en colecciones como material de lectura, donde no había una oferta editorial para niños y jóvenes, pues allí ya hay, por ejemplo, un cuento de Marina Colasanti, una selección de sus cuentos. Hay un material de lectura dedicado a reflexionar sobre cómo leer imágenes, cómo leer álbumes ilustrados. Entonces, ir abriendo en nuestras propias colecciones los espacios en consonancia con lo que una sociedad lectora pide y está buscando, nos parece fundamental. O sea, responder desde la universidad con este catálogo vital, rico, reflexivo, crítico, también propositivo, pues eso abre las conversaciones más ricas y que necesita nuestro tiempo, ¿no? Entonces, pensar en 70 años de esta Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial es hablar, sí, de alguna manera, como decías muy bien, de reflejar lo que ocurre en el espacio universitario, en aulas, en laboratorios, en los centros de investigación, pero también reflejar cómo los estudiantes, nuestra comunidad, investigadores, quienes colaboran día a día en el espacio universitario pueden encontrar en los libros
en las publicaciones tanto impresas como digitales, porque ahí también hemos ido, por supuesto, respondiendo a necesidades lectoras en cualquier plataforma, pues que sientan que hay una mirada que su universidad devuelve, ¿no? Que allí hay una invitación siempre a la conversación. Pues nada, creo que lo dices muy bien. Se trata de entender justo lo que es Libros UNAM, lo que se hace en nuestra universidad y lo que refleja, digamos, todo este quehacer a lo largo de muchas décadas, pero también la necesidad, la urgencia y el interés de estar atentos a estas nuevas preocupaciones en cuanto a las experiencias lectoras, pero a las temáticas que nos ocupan y que nos atraviesan hoy en día, que por supuesto no son las mismas que las que eran hace 70, 60, 50, 30 o 10 años. Pues podríamos seguir hablando de todo esto porque se comenzó a hablar incluso en Filuni, donde se hizo un mural increíble que da vida y que además ahora se queda ahí pues de forma permanente en sus instalaciones, pero vayámonos a Guadalajara. ¿Cómo se traduce todo este conocimiento y qué de todo este trabajo que se hace de forma permanente llega a Guadalajara, Socorro? Bueno, justamente hemos ido enmarcando nuestras actividades de este año en este aniversario, y de manera que todas nuestras publicaciones, que todas nuestras colecciones pues han de alguna manera dedicado espacios para esta celebración. Y una de las grandes ocasiones de 2025 ha sido pues el homenaje a Rosario Castellanos en su centenario, pero algo que ya veníamos trabajando desde 2024, el año pasado, donde recordamos el 50 aniversario de su partida. Entonces, de allí, digamos que esas dos efemérides crearon un puente de palabras, un puente para pensar, para leerla, para recuperar también obras de Rosario Castellanos, que podríamos pensar que, bueno, es una escritora muy conocida, leída, publicada, reeditada, pero fíjate, Las cartas a Ricardo, ese libro tan entrañable, que no solamente es, por supuesto, lo que puede ser una correspondencia amorosa, sino que es también una especie de autobiografía. Hay quien lo ha leído ese libro como una especie de novela también, de autoficción, sí, pero también un documento cultural, intelectual, político de toda una época, la formación de una escritora, todo eso es Cartas a Ricardo. Y era un libro que llevaba muchos años sin volver a publicarse. Igual sucedió con los artículos periodísticos y además... Que él publicó también la universidad con el Fondo de Cultura Económica. Entonces hubo varias publicaciones. Creo que la UNAM fue muy sensible en primer lugar, entre otros proyectos editoriales. La UNAM llevó como el trabajo de proponer a sus lectores y a sus lectoras que era importante leerla hoy. ¿Y por qué era importante? ¿No? Entonces, prácticamente distintas instituciones y dependencias trabajamos en conjunto y llegamos, recordemos esa exposición maravillosa que hizo la Dirección de Literatura de Cultura UNAM en San Ildefonso, donde se podía conocer el archivo privado de Rosario Castellanos. Y esto fue gracias al hijo de Rosario, a Gabriel Guerra. Bueno, pues me tocó a mí, con otras colegas mías, estar en el momento en que Gabriel, en su despacho, abrió las cajas, las compartió con la UNAM, ¿no? Fue la institución con la que él quiso compartir ese tesoro, y desde luego que yo, cuando vi esas cajas y los materiales, lo primero que pensé fue en un libro, ¿no? Claro, que era lo que te tocaba directamente. Exactamente, esa es mi impronta. Entonces, unimos allí el trabajo con la Facultad de Filosofía y Letras, con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, con esos maravillosos colegas, pues logramos publicar este Minuto Único y Eterno, coordinado es el volumen por Laura Godinas, investigadora de investigaciones bibliográficas, y es un libro que reúne materiales que no estuvieron en la exposición, que no conocíamos, y es una mirada que renueva, que refresca, que nos refrenda otra vez la absoluta vigencia de esta gran escritora. Entonces, vamos a concluir en Guadalajara con este año, con este ciclo de homenajes, pero un año en el que hemos estado, por ejemplo, reeditándola en material de lectura, con selecciones y prólogos de autores jóvenes que le están hablando a sus pares acerca de su experiencia de leer a Rosario Castellanos, con una selección de cuentos que hicimos para la colección de literatura juvenil Hilo de Aragne, y con la que ganamos el premio García Cubas. Lo que nos dice que hay mucho todavía que descubrir, por porque supuesto, cuando hablamos de homenajes, de estos aniversarios, se trata
o se dice que el mejor homenaje es volver a leer, y esto está sucediendo no solamente, digamos, en teoría en estos espacios, sino que se está presentando nuevo material, y este en particular además pues se liga con otro tema prioritario que también ha sucedido este año, que está dedicado a las mujeres indígenas, a las voces originarias, claro, y tiene que ver con otros materiales que publica Libros UNAM. Absolutamente, y además fuera de las efemérides y fuera de los aniversarios, que siempre te dan como un espacio para provocar, ¿no? Como para... Un pretexto. Exacto, es un pretexto para entrar, para contextualizar una obra, una trayectoria, pero en Libros UNAM hemos estado desde hace algunos años impulsando en la colección de poesía mexicana contemporánea El ala del tigre, que es esta colección que recuperamos, que en su momento creó el queridísimo Vicente Quirarte, y que ahora, pues en esta nueva época, además, él fue uno de los primeros autores en publicar. Y en esa colección hemos tenido nuevas ediciones bilingües con autores que escriben en lenguas originarias. Y una cosa importante es que nunca estamos señalando en los forros del libro de una manera condescendiente que aquí tenemos una edición en lenguas originarias, porque pensamos que debe ir normalizándose que los lectores abran un libro y se encuentren allí con una edición bilingüe, que vayamos comprendiendo, asumiendo y abrazando esto que es un país con 68 lenguas originarias vivas. Entonces, es fundamental que también en un proyecto editorial eso se vaya visibilizando. Los jóvenes siempre están presentes con estas ediciones que los atraen desde las portadas, pero también con las temáticas, con las formas de narrar, y que me parece es eso, una respuesta a las nuevas formas de leer, quizás más fragmentadas, más pequeñitas, pero que tienen que ver más con lo visual, Socorro. Completamente. Y además es verdaderamente una delicia trabajar, editar un libro ilustrado para jóvenes, por todo lo que allí estamos comunicando, ¿no? Que las imágenes cuentan, que las imágenes por sí mismas, claro, no solamente como ilustraciones de un texto, funcionan, dicen, y son discursos completos, íntegros, orgánicos. Entonces, en la colección de literatura juvenil ilustrada Hilo de Aracne hemos ido nutriendo con nuevas autoras, con nuevos autores, visiones, y tenemos un título que se llama Lengua Madre de Carolina López, que está reflexionando desde un registro más ensayístico, que eso también nos importa, un género que atiende poco a lectores jóvenes, ¿no? Parecería que a ellos les interesa solo o la poesía, y además cierta poesía muy romántica, o los cuentos o la narrativa breve, pero proponer también desde el ensayo una conversación con los jóvenes sobre temas como qué significa la lengua materna, qué significa cuestionarnos sobre nuestro lenguaje y nuestra relación con la madre, en fin. Todo eso en este libro, que me parece que es una apuesta que va a ser muy bien recibida. Es una novedad que vamos a llevar también a Guadalajara, entre otras, porque la colección de literatura juvenil está cumpliendo 5 años, así que estamos también celebrándola mucho. Otro aniversario. Otro aniversario. Y luego también quisiera destacar, en Guadalajara vamos a aprovechar para celebrar aniversarios de instituciones como el Instituto de Investigaciones Estéticas, 90 años, que celebran con un libro precioso de 90 años de mujeres artistas mexicanas. Allá lo presenta, nos va a acompañar el rector en esa presentación, y con el Instituto de Investigaciones Históricas coeditamos un proyecto que era importantísimo que tuviera como una especie de viraje, ¿no? Porque en 2021 hicimos esta gran colección México 500 para hablar sobre la caída de Tenochtitlan, pero nos faltaba pensar en su fundación. Entonces concebimos este proyecto con nuestros queridos colegas de investigaciones históricas, y aquí tenemos 5,000 años de historia de la Cuenca de México, ¿no? Proyecto fundacional, qué estaba ocurriendo, y desde luego otra vez, como hicimos en aquella ocasión con México 500, con perspectivas que quizás son inesperadas, que nos explican un momento histórico, una fundación, la creación de todo un ecosistema, de una ciudad, y prácticamente una cosmovisión desde perspectivas muy originales. Por ejemplo, Las Capitales de México, una historia de desigualdades de Federico Navarrete, que ahora firma así, Federico. Bueno, siempre una mirada muy fresca, muy interesante, y esta es una reflexión sobre las desigualdades y las
exclusiones que han caracterizado la vida en las distintas capitales que han sido la Ciudad de México, ¿no? Pues podríamos seguir hablando de todos los libros que tenemos aquí y del montón de títulos que se presentan en la FIL Guadalajara, pero acabas de decir algo muy importante que tiene que ver con el que el libro SUNAM no es solamente, digamos, esta parte de literatura, de cuento, de poesía, de proponer, de cartas, se me fue el nombre, claro. Pero sí es una respuesta a todo, es una vitrina de todo lo que se hace en nuestra universidad. Y en este sentido, Socorro, para terminar, ¿qué es lo que significa la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para Libros UNAM, que trabaja, digamos, de forma independiente, claro, ordenada y coordinada sin la FIL? Bueno, para nosotros es una cita indispensable porque nos encontramos allí con el trabajo de una industria editorial muy potente en nuestro idioma. O sea, pensemos en una feria que abarca prácticamente pues todo el universo editorial de América Latina, de Iberoamérica. Son encuentros allí los que tenemos con otros colegas editores, pero también para nosotros es la oportunidad de situarnos en un stand de 375 metros cuadrados, de situar una oferta editorial inmensa. Vamos a llegar con 45,000 títulos, 45,000 libros, 5,000 títulos que son publicados por más de 90 dependencias universitarias. Es una oferta que no tiene ninguna otra universidad. Somos únicos, la UNAM es única en el espacio de la FIL Guadalajara. Es por eso todavía uno de los stands más grandes, que ahora más buscados, que ahora ya ocupan, digamos, las transnacionales o los grandes grupos editoriales comerciales, pues son las superficies también más amplias. Claro. Y la UNAM sigue siendo allí un faro con esta oferta y con un stand que recupera la imagen emblemática de Cultura UNAM, que es la espiga creada por Rufino Tamayo, y una sección donde justamente vamos a dar cuenta del homenaje a esta gran universitaria que fue Rosario Castellanos, profesora de Filosofía y Letras, queridísima escritora, maestra, en fin. Pues esas facetas todas estarán. Nos tenemos que ver en la FIL Guadalajara para conocer el stand, para disfrutar de toda esta oferta, pero solamente en una palabra, algo que ahí también sucede es que se anuncia el próximo invitado de Filuni. ¿Quién será? Así es, vamos a anunciar que la Universidad de Valencia será la invitada de honor. Otra universidad española hemos tenido, con esta será ya la tercera en Filuni, y es pues siempre un abrazo muy importante que ocurre entre universidades tan grandes. La de Valencia está entre las más importantes de España, y nos va a acompañar la rectora de la universidad. Estará también nuestro rector en este anuncio, allí en el stand de Libros UNAM, donde también se anunciará la fiesta del libro y la rosa. Claro que es eso. Lo que parece un cierre también es el banderazo de salida para otros eventos importantísimos que suceden en nuestra universidad, uno de ellos Filuni, la otra por supuesto la fiesta del libro y la rosa, de lo que estaremos platicando a detalle en los próximos meses aquí en este espacio y en todos los de TV UNAM. Por lo pronto, pues vámonos a la FIL Guadalajara. Mucho éxito para esta instancia universitaria y para todas estas pláticas, libros, diálogos, reflexiones que se generan a partir de Libros UNAM. Muchas gracias, Socorro Venegas. Siempre. Muchas gracias y a mucho ti. éxito. Y vámonos a Guadalajara. Vamos, allá nos encontramos, nos saludamos y además pues seguimos precisamente dialogando. Y ahora, como les platicaba al inicio, pues ya está aquí una de las citas más esperadas en la pantalla grande. Se trata de la edición número 78 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, que llega a salas de la UNAM con una programación que reúne algunas de las propuestas más potentes del cine contemporáneo. Entre los títulos se encuentran Ella y su hijo, Sueños, Sexo, Amor, Obispo Rojo, Romería y Underground. Estas producciones y las demás del programa exploran nuevas miradas narrativas, históricas y estéticas y se exhiben, por supuesto, en diferentes sedes y horarios. Pueden consultar la cartelera completa en el sitio de filmoteca.unam.mx y también en las redes sociales. Además de la investigación, la conservación y la restauración son tareas indispensables para entender la historia del arte. Hoy en Asómate, el Instituto de Investigaciones Estéticas nos habla del trabajo que realizan en la Academia de San Carlos.
Desde 1881, el techo abovedado de la Galería José Obregón de la Academia de San Carlos alberga una colección integrada por 12 óleos sobre tela, los cuales han sido sustituidos por réplicas fotográficas debido a la gravedad de los daños que presentan los originales. Por esta razón, la Dirección General de Patrimonio Universitario y el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM han desarrollado un proyecto estratégico con el propósito de determinar su estado de conservación y así garantizar su preservación en el futuro. Este proyecto tiene como objetivo hacer un estudio integral que vincula el análisis científico de técnicas y materiales de una colección de 12 piezas en formato circular que estaban integradas en el plafón de la techumbre de la galería, firmadas en 1881 y que representan 4 alegorías de las bellas artes. A través de una ficha de documentación y registro diseñada por la investigadora, logró cuantificar los daños por medio de una serie de símbolos vinculados con cada deterioro observado en los medallones, como rayones, escamaciones, manchas de humedad, desgastes, entre otros. Con ello, generó una base de datos que otorga un valor numérico a cada símbolo, lo que permite identificar el nivel de daño para jerarquizar y priorizar el estado de aquellos que están en mayor riesgo de conservación. El más afectado de todos es el retrato de Carlos III, seguido de la alegoría del grabado y de la pintura que representa a Jerónimo Antonio Gil y a Fernando Mangino. Finalmente, en la última etapa, el Instituto de Investigaciones Estéticas pretende coordinar con la Dirección General de Patrimonio Universitario un seminario para discutir una propuesta de conservación que sea viable y que garantice la restauración del conjunto. La doctora Mónica Milpas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nos explica sobre la importancia de impulsar el crecimiento y el desarrollo equitativo de las niñas y las mujeres en la ciencia. Esto en Del Hecho al Dicho. Del hecho al dicho en las ciencias sociales. El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este día se decreta en 2016 por la ONU. ¿De qué trata este día? Pues bien, es un día que nos lleva a reflexionar sobre el acceso y participación de las mujeres en la ciencia. Recordemos que actualmente tenemos una brecha importante de las mujeres que están en puestos de toma de liderazgos en estos campos, no solo a nivel académico, sino también en organizaciones fuera de nuestros espacios universitarios. Pero, ¿qué pasa, no? ¿Por qué existe esta brecha? Desde niñas vamos siendo objeto de estereotipos de género. Cuando tenemos 5 o 6 años de edad, según estudios, vamos a ver que a las niñas se les dice que no son tan buenas en matemáticas como sus compañeros varones o que nunca van a lograr ser unas físicas destacadas porque todos estos espacios son exclusivamente para los varones. Entonces vamos ahí que las niñas empiezan a perder el interés en estas áreas, en las famosísimas carreras STEM, y cuando logramos llegar a la universidad, estos estereotipos siguen vigentes. Entonces vamos a ver que en las prácticas universitarias, en las prácticas escolares, las mujeres son relegadas a actividades menos relevantes, actividades mucho más feminizadas, ¿no? Menos reconocidas por sus profesores, y cuando logran salir de la academia y se insertan en espacios laborales, también van a enfrentar estos sesgos, van a ser menos reconocidas, su paga va a ser menor o incluso les va a costar más trabajo acceder a financiamientos en sus proyectos. Y esta es una situación que en pleno 2025 seguimos viviendo. De ahí la importancia del 11F,
que no solamente es un espacio para celebrar esas carreras destacadas, esas vivencias que nos comparten las compañeras de ciencia, sino también para poder reflexionar sobre todo lo que nos falta por hacer. Y yo les diría que este tiene que ser un trabajo colectivo. Así vamos a poder seguir teniendo mujeres líderes, mujeres que se insertan en estas áreas de las ciencias exactas y que al final de cuentas se vuelven esos ejemplos para las futuras niñas científicas. Desde la universidad estamos completamente convencidas de que este es el trabajo y este es el camino que debemos seguir, porque es la única forma en que podremos tener sociedades más justas e igualitarias para todas las mujeres, no solo aquellas que están en las ciencias. Así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.